desde B0 a B1 para incorporar una cantidad A0 A1. Pero lo que quiero dejar bien en claro es que en el punto A la relación vestimenta-alimentos es muy alta, mucha vestimenta, poco alimentos. La relación B, ya la canasta ya está como más ordenada, más equitativa, digamos. Y más abajo, en el punto C, donde tiene B1 de vestimentas y A1 de alimentos, ya tiene mucho alimento con respecto a vestimentas. Ahí en ese punto, la pendiente de la curva y la relación marginal de sustitución es muy baja. En ese punto ya empieza a renunciar cada vez menos unidades de vestimentas para incorporar un poco más a unidades de alimentos. O sea, en el punto cero ya la relación se va modificando, en el punto C, perdón, la relación se va justamente, va cambiando, va poniéndose totalmente contraria a la del punto A. En el punto A tenía mucho vestimenta con respecto a alimentos, en el punto C mucho alimento con respecto a vestimenta. En A, la RMS es muy baja, en C, la RMS es muy baja, el valor de la RMS es muy baja, en A, el valor de la RMS es muy alta. ¿Cuál era la pregunta, Paula? Sí, no, quería saber si esto está relacionado, o tiene relación por la definición del RMS es como muy, lo veo muy relacionado con lo que vimos más al principio del costo de oportunidad, o está totalmente relacionado, No, o... porque el costo de oportunidad, a ver, ahora vamos a usar un término de costo de oportunidad, Paula, pero no es oportunidad, es como que, mirá, en el punto A, ¿cómo describirías al tipo? Describirías al individuo, este individuo tiene, como en toda su casa, llena de placares con ropa, ¿sí? Pero en sus alacenas no tiene comida, ¿me entendés? Ah, bien. Entonces, ese es el punto A, ¿lo ves el punto A allá arriba? Sí, 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 Este punto A, este punto sí, A. Ese es el individuo. Entonces, tiene como su canasta desequilibrada, se veste bien, pero claro. come mal, una cosa así, ¿me entendés? Y en el Sí, punto sí, sí. C ya se fue para el otro lado. Empieza a comer bien, pero sus preferencias ya se orientaron más hacia la cantidad de alimentos, ¿me entendés, Sí, Paula? sí, sí. Eso. Entonces, Claro, pero como la definición del costo de oportunidad era también como que tenía que, para obtener algo, renunciar a otra cosa, lo estaba claro, relacionando un claro, poco con eso y... pero el costo, pero ahora vamos a usar el costo de oportunidad, pero quiero que entiendas esto. El costo de oportunidad, el costo de oportunidad de alguna manera sí es renuncia, pero no una renuncia a una cantidad de bienes, sino una renuncia a un escenario alternativo, ¿me entendés? ¿Me entendés lo que te digo? Claro, claro, sí. Entonces, el costo de oportunidad, después vamos a ver que la utilidad, por ejemplo, que es justamente la prima hermana, la hermana prácticamente de la indiferencia, la utilidad, que la utilidad marginal es decreciente, vamos a decir, esa utilidad tiene un valor monetario, es la definición de la felicidad del tipo, pero los neoclásicos no pudieron explicarla, no pudieron entender, ahora ya les voy a decir más adelante, cómo llegaron a ese número de utilidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que 5 es más feliz que 2? O que 10 es más feliz que 5 y te voy a mostrar curvas de utilidades que se van alejando del origen. ¿Cómo dicen eso? ¿Por qué? ¿Cómo miden? Porque el tipo tiene una composición de canasta diferente, entonces no se entiende bien. Entonces, los neoclásicos nunca llegaron a poder explicar eso del valor monetario de la utilidad. Una de las definiciones que quisieron trabajar, una se llamó utilidad adquirida y la otra es el costo de oportunidad. Pero por eso, pero ahora te lo voy a mostrar. No está del todo mal lo que estás diciendo, pero acá el tipo voluntariamente está renunciando. Si querés puede haber una noción, pero está renunciando como diciendo, por ejemplo, está bien tu pregunta, no la puedo redondear, pero ya la voy a redondear, no te preocupes. Entonces, Gracias. Paula, el punto A dice, mirá, estoy gastando mucho dinero, ¿sí? En ropa, en vestimenta. Eso dice el punto A.
¿Me entendés? Ahora, si todavía no la sabemos esa porque no tenemos la restricción presupuestaria, pero si por ahí empiezo a destinar más mi restricción presupuestaria y hacer que la curva de restricción presupuestaria, en vez de que quede muy vertical, quede un poquitito más horizontal y nos ponemos en el punto B, por ejemplo, en el que está en el medio entre A y C, ¿sí? Entonces por ahí podemos tener una canasta más equilibrada solamente reordenando nuestro presupuesto. ¿Se entiende? Entonces, lo que muestra, y esto quiero que quede claro, lo que muestra la RMS y la relación marginal de sustitución son cambios cualitativos de la canasta. Cambios cualitativos de la canasta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que muestra. Eso es lo que muestra. Lo que se va dejando de utilizar de un bien. Pero eso por eso no está por ahí tan relacionado con costo de oportunidad. Quizás si la forzamos un poco lo podemos hacer, pero vamos a tratar de no confundirnos con eso. Entonces, la idea acá es que si el tipo por ahí en algún momento te entra la locura y querés vestirte más de lo que te vas hacia un extremo, hacia B, y si en otro querés alimentarte, te vas hacia C. Pero lo lógico es que esa cantidad de bienes como que esté en el punto B, como más o menos equiparada. Eso es lo que te está diciendo más o menos eso. Pero quiero que entiendan que la renuncia se trata a cambios en la composición de la canasta, cambios de composición de la canasta entre alimentos y vestimentas en unidades. Eso está diciendo la relación marginal de sustitución. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Vean, ahí está el gráfico. Vean la distancia entre los dos puntos rojos. Eso que yo había puesto acá. Bueno, a ver, un minutito. Ya seguimos. Pero Dios santo. Acá. Entonces, vean lo que justamente copié de la filmina anterior y era lo que les decía. ¿Está bien? Entonces, como que dice, disminuye el deseo de consumir un bien, ¿sí? ¿Está bien? A medida que se va incorporando. Esto es lo que voy diciendo. Esa renuncia, además, esa renuncia, al pasar del punto A, vean, del punto A al punto B y después al punto C, ¿sí? También trae otra consecuencia. Y la otra consecuencia es de que acá es muy baja la utilidad del bien que está consumiendo mucho. En el punto V2, ¿sí? O sea, las V2 unidades de vestimenta es mucho consumo de vestimentas. Eso sería el punto A. Mucho consumo de vestimenta en el punto A. Ahora, vean que en la medida que se va moviendo desde A hacia B, al incorporar más alimentos, A2, A0, A1, esto es lo que vemos en el eje de abscisas, el que empieza, digamos, lo que empieza a reducirse el deseo de consumir es del bien que va incorporando la canasta. Más adelante, yo voy a decir que en el punto V2, la utilidad marginal de la vestimenta es muy baja, pero en el punto A, en el punto B2 allá arriba. En el punto C, en el punto B1 a 1, más acá abajo, la utilidad marginal que va a descender ahora, que va a ser mucho más baja, va a ser la utilidad marginal de alimentos, porque en su canasta tiene mucho alimento. O sea que en la medida que el individuo se va moviendo a lo largo de la curva, ¿sí? Por pendiente negativa, se va moviendo desde A hacia B hacia C, va incorporando alimentos, renunciando a vestimentas, pero en paralelo lo que va sucediendo es que al moverse de A a B, ¿sí? Va disminuyendo la utilidad marginal del bien que va incorporando. Va disminuyendo la utilidad marginal del bien que va incorporando. En este caso es A, ¿sí? Cuando va de A a B a C. Y a su vez empieza a crecer de nuevo la utilidad marginal que deja de consumir. ¿Qué es la utilidad marginal? Que es lo que vamos a decir ahora. Es la utilidad
de la última unidad de bien que incorpora su canasta. Esa es la utilidad marginal. La utilidad marginal es, como lo muestra la curva, es decreciente. Y eso también lo muestra, lo indica uno de los supuestos, donde dice que la relación marginal de sustitución es decreciente. ¿Está bien? ¿Está bien? Seguimos. Ustedes vieron estos casos de sustitución perfecta, sustitución imperfecta, ¿sí? Complementario perfecto y complementarios imperfectos. No me voy a detener mucho en esto, pero ya saben. Si alguien me lo puede comentar, se lo agradezco. ¿Sí? ¿Qué opinan? Habíamos visto ejemplos de café y yerba, café y azúcar. Sí, eh, perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? En el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha, ¿qué implica eso? Puede ser que en los complementarios perfectos el uso de ambos bienes da la misma utilidad. Claro, o sea, exactamente, o sea que, porque justamente la relación marginal de sustitución es decreciente, pero es simplemente, siempre es decreciente a una misma tasa, porque Okay. la pendiente en el de la izquierda es siempre, el valor de la pendiente siempre es el mismo, exactamente el mismo en los infinitos puntos de la curva. O sea, todos, digamos, son como perfectamente sustitutos. Es como cambiar de marca. Hoy no hay azúcar de tal marca, llevo la otra azúcar y me brinda como la misma satisfacción. Pero de nuevo la utilidad también es decreciente porque acá la utilidad es decreciente porque la curva tiene pendiente decreciente, pendiente negativa. ¿Está bien? Y la otra es solamente en este punto donde todo se consume, ¿sí? Ahí está los pares de los zapatos y demás. Bueno, esto más o menos también, ¿sí? Tablets y laptops, esto también, ya no más. Restricción presupuestaria. Bueno, ¿qué era la restricción presupuestaria? Era más o menos lo que yo le comentaba a Paula antes. Bueno, el tipo va incorporando bienes también y va reasignando sus canastas. Exactamente, ¿qué es la restricción presupuestaria? Es, digamos, es el ingreso que posee en función de los precios de los bienes que está incorporando o renunciando en su canasta. ¿Se entiende? Esa es la restricción presupuestaria. O sea, nosotros tenemos un ingreso, pero, digamos, la cantidad de dinero que gastamos en, en los bienes que consumimos está vinculado, está, digamos, orientado entre el ingreso y los precios que pago. Esa es nuestra restricción presupuestaria. Si yo tuviera un ingreso de 100.000 pesos y un mes tengo, por ejemplo, cantidades de vestimentas que me llevan a 70.000 pesos y cantidades de vestimenta que me llevan a 70.000 pesos y cantidades de alimentos que me llevan a 30.000 pesos, entonces mi restricción presupuestaria es todo el dinero que yo gasté en esas cantidades. Entonces, dadas las cantidades, esta que yo gasté en ambos bienes, la restricción presupuestaria en dinero es el ingreso, ¿sí?, vinculado a los precios de los bienes. ¿Está bien? Eso es lo que estoy más o menos diciendo. Esa es la restricción presupuestaria. Es todo el dinero. Ojo que acá el individuo no gasta, no ahorra, por ejemplo. Se gasta todo su dinero en alimento y vestimentas. No hay un tercer bien acá. El bien, no sé, por ejemplo, turismo, ¿sí?, o esparcimiento. No existe un tercer bien. Acá es vestimenta y alimentos, nada más. Y todo ese dinero lo gastó en eso. Compró tantas cantidades y para llegar al valor monetario de la restricción presupuestaria hay que multiplicarlo por los precios. PA y PB. ¿Está bien? Esa es la idea. Tenía pendiente negativa y en la medida que es lo que estábamos diciendo, vean que esto es una réplica de cómo nos íbamos moviendo desde A hacia B y hacia C.
Acá lo único que nos falta es la curva de indiferencia, pero claramente estábamos diciendo, por ejemplo, si el precio, miren, si el precio de la vestimenta es 2, el movimiento de A hacia B, por ejemplo, dejo de consumir una unidad de vestimenta y compro 2 de alimentos. Por eso es menos un medio, ¿sí? La pendiente acá. Es la cantidad, digamos, que que puedo incorporar en función de lo que estoy renunciando de hacer. Una unidad por cada unidad de vestimenta a la que yo renuncio, a la que el individuo renuncia, compra 2 unidades de alimentos. Por eso la relación es menos un medio. Esa es la pendiente de la curva, que está acá, menos un medio. Entonces, ¿qué nos dice la restricción presupuestaria? Claramente la cantidad de bienes que podemos comprar y el movimiento sobre la curva es cómo voy reasignando, digamos, o sea, cómo voy cambiando la composición de la canasta o en qué medida lo voy haciendo. Vean que, por ejemplo, si el precio de la vestimenta fuera 4 y fuera 1, ¿sí? No sería menos un medio la pendiente, sería menos un cuarto, sería más chata la pendiente, estaría como más algo así, a ver si lo puedo hacer, estaría como más chata, más horizontal. Esa pendiente menos un cuarto estaría diciendo ahora que justamente la vestimenta vale, digamos, 4 veces el precio de una unidad de alimentos, o en otras palabras, cuando dejo de consumir una unidad de vestimenta, compro 4 de alimentos. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Acá completamos la historia. ¿Por qué completamos la historia? Porque la relación marginal de sustitución nos decía cómo íbamos modificando la canasta. Y acá nos dice por qué la podemos modificar. ¿Y por qué la podemos modificar? Y por ejemplo, miren esto, miren esto. Si esta pendiente roja que ustedes están viendo con pendiente negativa es menos un medio, puede existir una pendiente roja menos un cuarto. ¿Y qué significa menos un cuarto? Que sea más chata. Significa que, digamos, vean que el individuo se va a ir, digamos, a comprar como que se encareció el precio de la vestimenta. A ver, vamos a ver si lo vemos más acá. Acá, miren, acá. Estamos en esta primera restricción presupuestaria de la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Esta puede ser menos un medio. La del medio puede ser menos un cuarto. La del más afuera puede ser menos un octavo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Que la que está más afuera, lo que está diciendo, ni más ni menos que al renunciar a una unidad de vestimenta, el individuo compra 8 unidades de alimentos. O sea, una unidad de vestimenta equivale a 8 unidades de vestimenta. Una unidad de vestimenta una unidad de vestimenta equivale a 8 de alimentos. ¿Por qué? La de más afuera consideré que se llamaba menos un octavo. La del medio, menos un cuarto. ¿Sí? Una unidad de vestimenta equivale a 4 unidades de alimentos. Y la más vertical digamos, una unidad, esta que está acá, es más vertical. Una unidad de vestimenta equivale a 2 unidades de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la de más afuera, ¿sí? Quiere decir que el precio de la vestimenta es muy caro con respecto al precio de los alimentos. Está bien considerado por unidades. Por eso, la que está más afuera, la que dijimos que era menos un octavo, nos está diciendo que el individuo está comprando muchos alimentos, está
muy hacia afuera, está comprando como máximo a 2 unidades de alimentos. ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, Sí. vean, cuando la pendiente está más chata, la pendiente de acá, esta pendiente, por ejemplo, no lo puedo mover al gráfico, esta pendiente que estoy mostrando acá, la de más afuera, está más chata, más horizontal, esa pendiente quiere decir es muy barato el precio, ¿sí? Del bien que se mide en abscisas, ¿sí? O la unidad de bienes que se miden en abscisas con respecto a la unidad de bienes que se miden ordenadas. ¿Sí? En la medida que nos vamos para adentro, por ejemplo, hasta en la del medio a 1, se empieza a, de alguna manera, a encarecer la cantidad de alimentos. Sería 1 unidad de vestimenta, 4 de alimentos. Y si nos vamos más adentro, es 1 unidad de vestimenta, 2 de alimentos. Cuanto más chata, más cara la relación entre alimentos y vestimenta. Bueno, eso es más o menos lo que estoy diciendo. La pendiente es justamente menos PA sobre PB. Y lo que está diciendo es justamente cuántas unidades o sea, por cada unidad de alimentos, cuánto equivale en vestimenta. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuera, este PA es 1 y esto es 8, ¿sí? Vean, la pendiente es menos 1/8, ¿sí? Que era la recta de más afuera. ¿Está bien? Entonces, esto era más o menos lo que estábamos diciendo. Vean, ello se puede realizar, dice, sin alterar el valor de la cantidad de dinero que se dispone bajo la forma de ingresos. La pendiente cambia, ¿sí? Cuando cambian los precios relativos de los bienes. PA es el precio de los alimentos, PV es el precio de la vestimenta. Entonces, ese PA sobre PV es un precio relativo. Eso significa precio de un bien con respecto a precio de otro bien. Eso es. Entonces, la pendiente se modifica no porque cambie el ingreso, sino porque cambia el precio relativo de los bienes. Por eso dije y mostré, ¿sí? Mostré esto. Esta pendiente de más adentro, díganme si me entendieron, ¿sí? Tiene un precio relativo incorporado, la del medio tiene otro precio relativo incorporado, donde justamente en la del medio es más caro en términos relativos el precio de la vestimenta, y la de más afuera es muchísimo más caro el precio relativo de la vestimenta con respecto al alimento. Las pendientes... Con respecto, perdón, Dale. con respecto al último que me dijiste, el que está más para afuera, o sea, es muy barato el alimento comparado al vestido. Vestimenta, sí, exactamente. Ok. Sí. Okay. El precio, escuchá, quiere decir que, por ejemplo, que el individuo, vean, resigna una unidad de vestimenta, por ejemplo, si el número es, acá, el número es, espera un poquitito acá, si el número acá es 1 sobre 8, 1 sobre 8, ¿sí? Con el signo menos 1/8, esta, ¿sí? ¿Está Sí. bien? Eso quiere decir que justamente lo que vale muy poquito, y si esta es menos un medio, y si esta del medio es, que era lo que decía, menos un cuarto, ¿sí? Era lo que estaba diciendo antes, ¿sí? Acá, una unidad de vestimenta equivale a 2 de alimentos. Una unidad de vestimenta equivale a 4 de alimentos. Una unidad de vestimenta equivale a 8 de alimentos. Vea que los precios son precios relativos en unidades de bienes. Unidades de bienes quiere decir eso. ¿Se entiende? Es como decir, por ejemplo, cuando trabajo 1 hora en mi trabajo o por hora de trabajo, ¿cuánta cantidad, por ejemplo, cuántos días de vacaciones me compro? Si trabajo un día de trabajo, ¿cuántos días de vacaciones me compro? O cuánta cantidad de carne me compro. ¿Se entiende? Ese es el precio relativo. Entonces,
Vean que menos 1/8 es mucho más chico que menos 1/2. ¿Sí? Sí. Listo. La otra es Gracias. no, por nada. Acá no están cambiando los precios de los bienes. Lo que está cambiando acá sí es el ingreso, porque cuando más aumenta el ingreso, el individuo compra más de ambos bienes. Acá lo que decíamos es que cuanto más se abarata un bien, ¿sí?, más puede comprar de ese bien renunciando al bien que quedó caro. ¿Sí? Esa es la pendiente. Después llegábamos a la decisión, ustedes ya lo habrán visto, lo de las decisiones, que tienen que cumplir esas dos condiciones, por favor no olvidarse. La diferencia entre el punto A y el punto B es muy importante. Vean, en el punto A, ahora ya te estamos contando casi toda la historia. En el punto A, donde tenemos mucho de vestimenta y poco de alimentos, digamos que el individuo está gastando en una composición de canastas, digamos, muy poco equitativa. Vean que el principio de cuanto más es mejor, siempre, que es justamente lo que está diciendo a lo que está haciendo referencia a estas condiciones, de cuanto más es mejor, significa que le conviene al individuo moverse desde el punto A hacia el punto E. Tiene tres, digamos, curvas de indiferencias acá. La curva de indiferencia que está más a la derecha, con esa recta roja de presupuestos, no la puede comprar, con esa relación entre ingreso y precios no la puede comprar, a la que está más a la derecha, o sea que la descartamos, pero entonces quedan las dos que están más hacia adentro, que es esta curva de indiferencia, ¿sí?, y esta otra curva de indiferencia. Ahora, con esa relación ingreso-precios, que es esta recta roja que está acá abajo, esta recta roja, relación ingreso-precios, ¿sí? La pregunta es, ¿al individuo dónde le conviene estar? ¿Le conviene estar en A o le conviene estar en E? Y claramente, cumpliendo estas dos condiciones, el tipo reasignando su presupuesto, ¿sí?, puede conseguir mayor satisfacción si empieza a renunciar a unidades de vestimentas para incorporar unidades de alimentos y se empieza a mover desde A hacia E. Vean, ¿sí?, que en el punto A la pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la pendiente de la restricción presupuestaria. O sea, la relación marginal de sustitución en el punto A es mayor que la relación menos PA sobre PB, la relación de precios. Pero en el punto E, vean que justamente esto que llamamos tangente, ¿sí?, esto que llamamos tangente, vean que hay una sola recta, la recta verde, que muestra que en ese punto la recta roja de presupuestos con la curva azul de la curva de indiferencia tienen exactamente las mismas pendientes. En ese punto está diciendo algo así como que, digamos, esa canasta, ese orden de canasta, ese ordenamiento de los presupuestos, justamente le permite llegar al máximo nivel de satisfacción, ¿sí? O sea, como que ese ordenamiento, precios, ingresos, ¿sí?, y ese ordenamiento de composición cualitativa, o sea, moviéndose sobre la curva de indiferencia, ¿sí?, le permite al individuo llegar a la curva de indiferencia más alejada del 0,0, la que está más al noreste, la que cumple con la condición de más es mejor. Entonces, vean que lo que dice acá, el problema de Maxwell se reduce a la elección en la función de la restricción, en función de la restricción que tiene. O sea, el individuo, la restricción claramente es la recta roja, como la vida misma, ¿no? En la vida misma no podemos ir a un lugar, a un shopping y comprar todo lo que queremos, a un supermercado y comprar todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos un ingreso y una relación de precios. Entonces, eso es lo que nos muestra la recta roja, ¿sí? Ahora, lo que nos dice esta teoría es que si ordenamos bien el presupuesto, en esa decisión que tienen los consumidores, dice que si, por ejemplo, se encuentra en su restricción, eso significa que no se está endeudando y que es muy consistente la relación ingreso-precios.
O sea, no se está endeudando, no se está saliendo de su restricción. Salirse de su restricción quiere decir gastar por ahí más de lo que puede. Eso es salirse de la restricción, ¿sí? Entonces, o si no, puede ser gastar menos de lo que puede. Entonces él dice, esta decisión dice encontrarse en la restricción. O sea, en la mayor posibilidad de poder adquisitivo, en la restricción presupuestaria, ¿sí? Reasignando las canastas, entonces podemos llegar a esa igualdad. Esa igualdad donde la pendiente de la curva de indiferencia más alejada del origen, entre comillas, la puede comprar esta restricción presupuestaria, menos la pendiente menos PA sobre PB. Moverse desde A hacia E es ir renunciando a vestimentas e incorporando alimentos, ni más ni menos, ¿sí? Ahora vean, a ver si estamos acá, no estamos acá. Bueno, el punto A, el punto E, por ejemplo, quiero simplemente que vean esto. Vean este punto A. Este punto A, por favor, entiéndanme. Este punto A, ¿sí? Digamos, lo que dice este punto A es que con esta restricción presupuestaria, ni este punto A ni este punto B son lugares donde el individuo, digamos, maximiza su satisfacción. O sea, logra ordenar, en función de la restricción presupuestaria, las canastas, la mayor cantidad de canastas que puede comprar. O sea, cumplir esas dos condiciones, llegar al máximo de canastas con esa restricción presupuestaria. Es solo en el punto E. Ahora, vean también que, ¿qué pasa si la restricción presupuestaria le cambia? ¿Qué pasa si la restricción presupuestaria le cambia? Si, por ejemplo, o sea, el estudio se hace para una restricción presupuestaria, que es la restricción presupuestaria roja. Pero ¿qué pasa si la restricción presupuestaria fuera la verde? En la restricción presupuestaria verde, dice, pasa todo lo contrario de lo que decíamos antes. Entonces, en términos relativos, la curva ahí, si la restricción presupuestaria fuera la verde, me están siguiendo, ¿no? Si esta restricción presupuestaria fuera esta, exactamente esta, ni más ni menos, fuera esa, a ver si la puedo cambiar y hacerla más continua, ¿sí? Si la restricción presupuestaria fuera esa que acabo de cambiar, ¿sí? Entonces, el individuo ya estaría en otra situación. ¿Por qué? Porque en esa restricción presupuestaria, esa restricción presupuestaria lo que está mostrando es que, dado el ingreso, todo lo contrario a lo que dije antes, se encareció alimentos y se abarató vestimentas. La pendiente se hizo muy alta, ¿sí? Muy vertical. Estoy hablando de esta, ¿no me siguen? Por favor, díganme si sí o no. De esta pendiente. Sí. Sí, sí. Esa pendiente. profe. Esa pendiente es distinta claramente a esta pendiente. Esta pendiente dice, estamos, por ejemplo, en -1/2. Entonces conviene maximizar en E. Pero esta pendiente no dice conviene maximizar en E. Dice conviene maximizar en A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en A, dado los precios relativos, ahora el tipo tiene como la relación, digamos, más acomodada. ¿Pero por qué digo esto? Porque esta pendiente lo que está sosteniendo es que se encareció A. Vean que el individuo no está comprando A2 alimentos como lo hacía en E, sino que ahora está comprando A1. ¿Y eso qué quiere decir? Que aumentó el precio de los alimentos, ¿sí? Aumentó el precio de los alimentos con respecto al precio de las vestimentas. Vean acá cómo hacer la lectura de esto. Vean acá cómo hacer la lectura de esto. Precio de los alimentos está en el numerador arriba, precio de la vestimenta está en el denominador. Si aumenta PA con respecto a PB, esta recta se va haciendo, desde acá horizontal, se va haciendo cada vez más vertical. ¿Sí? Los individuos empiezan a incorporar a su canasta más bienes,
¿sí? O más cantidades del bien que se abarató en términos relativos, y en este caso es la vestimenta. Por ejemplo, si la vestimenta empieza a abaratarse, los tipos dejan alimentos y se van hacia vestimenta. Pero en este caso ahora la maximización ya no es en el punto E, es en el punto A. No hay otra posibilidad. Y viceversa. Si por ahí copio y pego, si por ahí estuviéramos acá en el punto E, ¿sí? En el punto B, perdón, acá abajo, en el punto B lo que muestra es que se siguió baratando alimentos. Entonces el individuo incorporó, vean dónde estamos en la RMS. La RMS tiene una pendiente muy baja, eso que quiere decir que la canasta del individuo está sumamente compuesta por unidades de alimentos en términos de vestimenta. ¿Por qué? Porque en ese punto B abajo lo que indica es que los alimentos están muy baratos en términos de la vestimenta. Como nosotros analizamos solamente este punto, esta que es la que venimos trayendo de las filminas anteriores, decimos el punto E es el punto óptimo. Óptimo significa que no hay otro mejor, ¿sí? Óptimo, ¿sí? Y que los puntos A y B para esta restricción presupuestaria, los puntos A y B para esa restricción presupuestaria son subóptimos. Y lo digo rápidamente. En el punto A, la RMS es mayor que menos PA sobre PB. Y en el punto B, la RMS es menor, o sea, la pendiente de la curva de indiferencia es menor que la relación de menos PA sobre PB. O sea, tienen mucho alimento. ¿Sí? ¿Está bien? Para la restricción presupuestaria original, digo, para esta restricción presupuestaria. Para la original, en ese punto. ¿Está bien? Para la original. Entonces, siempre que analizo la maximización así gráfica y no de otro modo, porque hay otra forma de analizarlo, siempre que analizo esta maximización, se hace para una misma restricción presupuestaria y lo que se trata de hacer coincidir con esa restricción presupuestaria, ¿sí? La canasta que está más al noreste, porque siempre más es mejor, pero con una restricción presupuestaria. Yo acá le escribí, a la original le escribí dos más, donde en el punto A se maximizaba cuando, digamos, los alimentos estaban muy caros con respecto a la vestimenta. Y en el punto B se maximizaban donde la vestimenta estaba muy cara con respecto a los alimentos. Esa es la idea, pero siempre es con una restricción presupuestaria. Bueno, el caso de la solución de esquina es claro. Quiero hacer simplemente un comentario, ¿sí? Nosotros vamos a ponerle mayor acá. Pindic dice mayor o igual. Nosotros le ponemos mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo como que acá, que sea mayor o igual quiere decir que justamente en la esquina, pero incluso casi como en la esquina tampoco. O sea que siempre la RMS, por lo general en todo el trayecto, o sea, la pendiente de esta recta, de esta curva azul, es siempre mayor que la relación de precios. Y significa que el tipo está todo el tiempo inclinado a una producción, a un consumo de bienes, ¿sí? Esta era la idea. Y la preferencia revelada era la otra situación, donde al individuo le cambiaban los precios relativos de los bienes, vean que las restricciones presupuestarias están cambiando, y a partir de los cambios en la restricción presupuestaria, lo que va sucediendo es que se va dibujando una zona de satisfacción, que es la zona azul, ¿sí? Esa zona de satisfacción. Entonces, claramente, en la preferencia revelada, lo que no hay es curva de indiferencia. Y la curva de indiferencia se deriva a partir de la curva de indiferencia, se deriva a partir de los precios, los cambios de los cambios de precios relativos. Eso es lo que estoy queriendo decir. La zona celeste está indicando dónde puede estar la curva de indiferencia.
pero no está la curva de indiferencia. Los cambios en los precios relativos muestran, digamos, la preferencia del individuo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el punto A, por ejemplo, está diciendo que está comprando mucho de vestimenta y poco de alimento en términos relativos. Después, en el punto B, quiere decir bajó el precio de los alimentos con respecto a la vestimenta y ahí empieza a incorporar a su canasta más alimentos que vestimenta. Y en el punto C, ¿sí?, baja todavía más el precio de los alimentos con respecto a la vestimenta e incorpora más unidades de alimentos con respecto a vestimenta. Entonces los puntos A, B y C, que de alguna manera concentran ese rectángulo azul que es la zona de satisfacción, es donde debería estar la curva de indiferencia. La curva insisto, la curva de indiferencia se deriva a partir de los cambios en los precios relativos. Por eso se llama preferencia revelada. Esa zona azul es lo que el individuo revela cuando cambian los precios. O sea, es como que el individuo va cambiando, ¿sí?, marcas de unos bienes cuando, por ejemplo, van modificando los precios de las distintas marcas. O sea, por ejemplo, lo que decía antes, el azúcar, y va modificando sus preferencias, va dejando de consumir una marca y empezando a incorporar otra. Esa es más o menos la idea. Esto es lo que ustedes dieron con Breno, ¿sí? Hasta acá ustedes dieron eso con Breno, pero luego aparece lo que tienen que dar hoy conmigo, a ver si lo podemos dar todo, ¿sí? La idea de la utilidad y la demanda. Vean, la teoría del consumidor, el consumidor, ¿qué está haciendo? Está demandando bienes. Eso es lo que está haciendo el consumidor, demandando bienes. Por eso la teoría del consumidor es una teoría de demanda individual, de demanda básicamente. Bueno, ¿qué es la utilidad? Lo que decía antes, es un indicador de felicidad, pero es un número, ¿sí? Describe preferencias. Eso está diciendo. ¿Está bien? Entonces, lo que sucede acá es que una curva de utilidad más alejada del origen, lo que va a mostrar es que la felicidad con esa canasta de bienes, con esas posibles canastas de bienes, es mayor en el individuo, ¿sí? Entonces va describiendo preferencias. Entonces, en la medida que se va desplazando hacia el noreste, lo que va diciendo es que la felicidad en términos económicos, en términos materiales, porque la felicidad está descrita así, ¿sí?, va aumentando. O sea, tiene más bienes para consumir. Vean, es bien capitalista esto. Entonces, es la satisfacción, ¿sí?, o esa felicidad, o esa mayor preferencia de bienes, ¿sí?, está, o sea, con esas preferencias se llega a una mayor satisfacción. ¿Está bien? Entonces, la mayor satisfacción se alcanza con un número más elevado la mayor satisfacción se alcanza con un número más elevado en la curva de utilidad. ¿Está bien? Pero el problema es que, ¿cómo describimos eso? Nosotros vamos a hablar, posiblemente en la reunión que viene, vamos a hablar de la función producción un ratito. Y en la función producción, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a tratar de contar que hay una curva que es muy parecida a esa, que es la curva vamos a hablar de las isocuantas. Las isocuantas esas sí son las primas hermanas de la curva de indiferencia o de la curva de utilidad. Pero, ¿a quién va a estar haciendo referencia? A la cantidad de bienes que se producen. Vean, pero ahí las cantidades de bienes que se producen sí tienen un correlato. Mayor isocuanta tienen un número cuantitativo, una mayor cantidad de litros de Coca-Cola, mayor cantidad de litros de aceite, una mayor cantidad de hectáreas, entonces la producción es mayor cuando se va moviendo igual hacia el noreste.
acá nosotros no podemos definir utilidad. ¿Cómo? ¿Cómo podemos darle un valor numérico a la utilidad? Eso es lo que decía antes. Entonces, está bien, cuando llegamos, esto es por ahí la parte más importante de lo que estamos diciendo, lo que vamos a decir, es que la máxima satisfacción es donde todas las satisfacciones marginales se igualan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Como que el último peso gastado, ¿sí? Y la última cantidad de bienes como que iguala todas las satisfacciones. O sea, con el último peso gastado tengo exactamente la misma satisfacción, tanto en vestimenta como en alimentos. O sea, tengo mi canasta ordenada. Eso es lo que está diciendo eso de la máxima satisfacción, es donde las satisfacciones marginales de todos los bienes se igualan. Eso, o sea, es donde la máxima satisfacción es donde el individuo está, digamos, insisto con la palabra satisfacción, o por ahí podemos ver la mayor felicidad, ¿sí? Que encuentra el individuo consumiendo ambos bienes. O sea, yo me gasto los últimos 1.000 pesos, por ejemplo, comprando un paquete de yerba, pero con esos 1.000 pesos que compré un paquete de yerba, ya igualo la satisfacción de alimentos con la satisfacción de vestimentas. El último peso gastado es el que me da la máxima felicidad o satisfacción marginal en todos los bienes. Es como que me compré el sillón que me faltaba, ¿sí? Entonces ahora tengo, digamos, la máxima, en mi hogar tengo la máxima satisfacción y me gasté ese último dinero en eso que me faltaba. Ahí ordenó al final todas las satisfacciones. A los neoclásicos se les llamaron marginalistas, básicamente. ¿Por qué marginalistas? Porque la idea es que siempre el estudio de los neoclásicos es en la última unidad, que se consume, y acá vamos a ver con la última unidad que se consume, es la utilidad marginal que brinda la última unidad, pero después en la producción vamos a hablar del producto marginal, la última, cuánto rinde la última unidad que se produce. Los marginalistas puntualmente en este caso basan su análisis en la última unidad. Como estamos acá en consumo, la última se preguntan, ¿cuál es la felicidad o la utilidad, ¿sí?, de la última unidad de bienes que se incorporan a la canasta de consumo? Esos son los marginalistas. Ahora, en su modelo teórico, ¿sí?, piensan que los individuos que hacen ese tipo de elecciones en materia de preferencias son todos tipos racionales, o sea, son tipos calculadores. ¿Qué significa que sean racionales? ¿Qué entienden ustedes por racionales? ¿Qué opinan? Alguien que se basa en la razón, que ve que es muy objetivo. Sí, en el sentido que razonar, que emplea muy bien, digamos, como sus decisiones independientemente de otros efectos que pueda llegar a tener en su vida. Por ejemplo, de las emociones. Ser racional quiere decir que en esa decisión no me equivoco. No me equivoco. O sea, esa decisión, ¿sí?, el individuo racional, esa decisión no está afectada por otras decisiones, o sea, por otros comportamientos. Entonces, ese tipo racional y calculador trata de describir, justamente son elementos que describen a un tipo que por lo general no se equivoca, no se equivoca. Vean que el tipo racional y calculador gasta el último peso de su dinero
lo gasta y consigue que los bienes que está eligiendo le brinden todos exactamente, ¿sí?, la misma satisfacción. Estoy muy contento con la cantidad de ropa que tengo, vestimenta. Estoy muy contento con la cantidad de alimentos que consumo. Y ahí ese es su mundo. Es racional y calculador. ¿Con qué? Con su ingreso en función de los precios de la unidad de vestimenta y la unidad de alimentos. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo. Es un tipo muy no objetivo, es muy subjetivo, ¿sí? El análisis es muy subjetivo, o sea, es lo que le pasa a él, por eso es individualista este tipo, ¿sí? Racional y calculador. Yo no estoy describiendo a un tipo del mundo, yo estoy diciendo lo que dicen estos tipos que son los microeconomistas neoclásicos, ¿se entiende? Yo no estoy describiendo a un argentino, a un brasileño, a un uruguayo, a un europeo, a un estadounidense. Digo lo que los tipos veían, los teóricos neoclásicos veían en esa teoría que ellos desarrollaron. Un tipo, una persona que busca gastar óptimamente el último peso de su canasta. Por eso reasigna y hace todo eso que está viendo. Pero además, vean, los precios le están dando mucha información, los guían en su vida. Tiene un ingreso y el tipo lo puede ordenar a eso. ¿Sí? Tiene un ingreso y esa información que le dan los precios ordena toda su canasta y el individuo llega hacia la máxima satisfacción, la máxima felicidad. Es el lugar donde justamente se igualan esas pendientes. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, la unidad adicional que incorporan a su canasta, ¿sí? Es considerada, es analizada por el individuo para analizar todo su bienestar. O sea, por eso, la cuestión marginalista es, dice, en el margen, es la última unidad. No habla de todas las anteriores, habla de la última, ¿se entiende? Por eso habla de una unidad y va analizando por unidades, va analizando por unidades. Por eso teníamos una curva de indiferencia que era decreciente y en la medida que incorporaba alimentos, la unidad marginal de alimentos a este individuo, ahora yo les voy a contar, es la que le da menos satisfacción. ¿Por qué? Porque el tipo se está llenando de alimentos. ¿Se entiende? O sea, si nosotros tenemos muchos sillones en nuestra casa, vamos a decir, nos sobran sillones. ¿Y qué nos falta? Nos faltan mesas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué utilidad me brindan esta cantidad de sillones que tengo en mi casa? Poca, porque no me dan toda la felicidad que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Me deshago de los sillones e incorporo mesas. ¿Se entiende lo que digo o no? Esa es más o menos la idea. Entonces, ahora bien, la utilidad marginal es decreciente. Cuanto más unidades de bienes incorporo, ¿sí?, menos felicidad me genera la última unidad incorporada. ¿Sí? En el margen. ¿Está bien? La utilidad se reduce, la felicidad se reduce, la satisfacción se reduce. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Cuando aumentan su consumo, dice, ¿qué aumenta? Las cantidades consumidas. O sea, el consumo de la última unidad es decreciente. Este primer punto dice, ahora bien, ¿cómo intentamos, era lo que yo le decía a Paula, cómo intentamos ponerle un número a esa utilidad para que nos diga algo? Bueno, algunos neoclásicos, algunos estudiosos empezaron a analizar esta teoría. Esto no está en Pindyck, no está en Pindyck, ¿sí? Entonces dice, hay siempre, dice, utilidad en los bienes finales, o sea, cada bien que nosotros tenemos, ya sea el mouse, el teléfono, la lámpara, la computadora, nos brinda siempre una utilidad. ¿Está bien? Ahora decimos, ¿qué pasa si queremos comprar un sillón? ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos comprar un sillón? Pensemos un mundo entre mesas y sillones. ¿Qué pasa si queremos comprar un sillón? ¿Cuánto es la felicidad que me va a traer si teniendo sillones, o sea, supongamos que tenemos muchos sillones en realidad y necesitamos mesas? ¿Cuánto es la utilidad que me va a brindar la incorporación de una mesa? ¿Y qué voy a hacer yo?
voy a dejar de consumir sillones y voy a incorporar mesas. Entonces, ¿cómo mido el bien que se incorpora? El último bien que incorporo a mi canasta, por la utilidad que tenía, ¿sí? El sillón que estoy dando a cambio. ¿Se entiende lo que digo o no? Cuando nos movemos, por ejemplo, en la curva, desde alimentos hacia vestimentas sobre la curva, y ahí está la utilidad marginal decreciente, sobre la curva, la utilidad marginal decreciente de alimentos, de alguna manera yo estoy diciendo que cada unidad de alimentos que voy incorporando, si tengo que medirle una utilidad, es a partir de la utilidad que me da la unidad de vestimenta que estoy perdiendo. Es una utilidad adquirida. Entonces miren lo que dice. ¿Qué es la utilidad adquirida, o sea, del bien que se está incorporando? ¿Sí? De alguna manera se lo va a medir a esa utilidad adquirida por los bienes que estoy dejando de consumir, ¿sí? La utilidad adquirida por los bienes recibidos a cambio. Entonces, si yo dejo de consumir un sillón, ¿sí? De alguna manera se están comparando esas dos utilidades, la utilidad del sillón y la utilidad del bien que estoy incorporando a mi canasta. Entonces, eso se llama utilidad adquirida. Esa es una forma de ver o de ponerle un número a esa felicidad. ¿Cuánto estoy dejando de consumir de vestimentas para incorporar unidades de alimentos? Bueno, lo que estoy incorporando de alimentos puedo por ahí medirlo con lo que estoy perdiendo de vestimenta. Eso puede ser. De todos modos, la conclusión de toda esta situación fue de nuevo desestimada. No funcionó. Fue imposible ponerle un valor, digamos, a la utilidad. Esto es lo que yo estoy queriendo decir. Cada curva, utilidad 1, utilidad 2, que es la misma curva de indiferencia en cierto modo, ¿sí? Sobre cada curva, por ejemplo, saquemos una, sobre cada curva, moviéndonos hacia abajo, la utilidad marginal es decreciente, decrece, es como la relación marginal de sustitución, es decreciente. ¿Cómo la vemos? Moviéndonos sobre la curva. Entonces, pero U1, acá este valor de U1, este valor de utilidad en la composición de bienes, tiene un valor numérico. Eso es lo que estamos queriendo ver nosotros. Profe, una pregunta. Ese valor numérico no tiene una unidad, o sea, no Por estamos eso. midiendo dinero, no estamos. Es un Nada. número que nosotros le ponemos, Felicidad, pero felicidad. comparado siempre el mismo número, Claro. unidades de sillones no Sí. es dinero, no es nada. Por ejemplo, fíjate, mirá, vos te recibís de la carrera, Paula, ¿sí? Mejorás en tu trabajo, bla, 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 mejorás tu vida. Se supone que pasás de utilidad 1 a utilidad 2. ¿Me entendés lo que te digo? Ahora, Sí. ¿cuál es el número? No hay número. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, la primera forma de medirlo se llamó utilidad adquirida. De alguna manera, el bien que se está dando por el bien que se está tomando a cambio. Pero, de alguna manera, imposible. O sea, nosotros tenemos, vos fíjate, o sea, tu vida no ronda solamente por la facultad, no podemos llamar facultad, mejoran tu trabajo y a eso llamarla felicidad. Estamos mal de la cabeza, ¿me entendés? Entonces, y los neoclásicos a eso le pusieron un número además. Entonces, imposible de medir. La segunda forma, y acá estaba lo que te decía la clase hace un ratito, la segunda forma era el costo de oportunidad, dice. Entonces, ¿cómo podemos medir ese U1, ese U2 o ese U3? Lo que nos cuesta conseguirlo, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, para tener más alimentos tenemos que recorrer el doble de distancia, entonces tenemos un valor numérico porque lo que nos costó recorrer ese doble de distancia, esperar el doble de tiempo, apostar el doble de dinero. O sea, ahí se podría como cuantificar la utilidad. De todos modos, insisto, este segundo método, ¿sí? Tampoco funcionó, ¿sí? O sea, quedó pendiente la idea de utilidad como un valor numérico de felicidad que nunca se pudo definir. ¿Está bien? Esa es la idea general. Esta es la curva, entonces. La curva.
U1 significa un nivel numérico, U2 un nivel mejor numérico, un nivel numérico mejor de felicidad. ¿Cómo vemos lo decreciente? Es movernos sobre la curva, ¿sí? Cuando nos movemos desde cerca del eje de ordenadas hasta cerca del eje de abscisas, lo que decimos sobre una misma curva siempre, sobre una misma curva, que cuando encontramos más unidades de alimentos, esas unidades de alimentos ahora nos van a brindar menos utilidad. ¿Por qué? Porque son como si fueran más sillones que tenemos a nuestro living en vez de tener mesas para asociarlos a esos sillones. ¿Se entiende? Entonces, la utilidad marginal decreciente se muestra recorriendo sobre una misma curva el trazado desde la parte que está más cerca de del eje de ordenadas hasta la parte que está más cerca del eje de abscisas. ¿Qué dice el principio de utilidad? Dos cosas nomás le voy a mostrar. Le voy a mostrar esto y le voy a mostrar este que está acá abajo. Nada más. Lo del medio, olvídenselo. Dice, miren acá. Acá, esto que trato de hacer, este triangulito es variación, sube, ¿no? Es variación. Este otro triangulito es variación. ¿Qué estuvimos haciendo a lo largo de la curva nosotros? Aumentando alimentos, cantidades de alimentos y disminuyendo cantidades de vestimenta. Eso estuvimos haciendo, ¿sí? Esta sería como una variación negativa, o sea, es un delta V, y este es un delta A, ¿sí? Delta B y delta A. ¿Está bien? Entonces, este delta es positivo cuando nos movemos a lo largo de la curva hacia abajo. ¿Por qué? Porque incorporamos alimentos. Pero este delta B es negativo porque dejamos, o sea, renunciamos a cantidades de vestimenta. Ahora la pregunta es, cuando cambiamos las cantidades de alimentos y cambiamos las cantidades de vestimenta, ¿qué pasan con las utilidades, las felicidades por, digamos, contar con esas cantidades de bienes en las canastas de consumo? Bueno, cada vez que incorporamos una unidad de alimentos, lo que sucede es que disminuye la utilidad marginal de los alimentos. O sea, lo que significa es que cuanto más vasos de agua, por ejemplo, tomamos, nos resulta menos útil el último vaso de agua tomado. O sea, podemos tomarnos 5 vasos de Coca-Cola, la primera estuvo buena, la quinta ya te hinchó la panza, ¿sí? Y al revés, si estamos decidiendo entre alimentos y vestimentas, y si aumentar alimentos implica disminuir vestimentas, entonces cuando dejamos de consumir vestimentas, ahora lo que se nos achica en nuestra canasta, que son las vestimentas, la cantidad de vestimentas, ahora tiene una mayor utilidad marginal. Ahora como que nos da más felicidad la menor cantidad del bien que estamos dejando. El principio de la utilidad marginal nos dice exactamente lo que les decía yo. Vean, ¿qué dice el principio? Acá abajo. Iguala la utilidad marginal de un bien con respecto al precio del bien. Utilidad marginal de alimentos con respecto al precio de los alimentos, utilidad marginal de vestimenta con respecto al precio de la vestimenta. La pregunta es, la cuestión, nosotros ¿qué habíamos dicho? Que la última unidad, ¿sí? La última unidad, la utilidad marginal por unidad monetaria es idéntica, dice, en el gasto de todos los bienes. En otras palabras, lo que nos dice es que la felicidad que nos da gastar la última unidad de bienes, de dinero que tenemos en nuestra billetera, ¿sí? ¿Está bien? Lo que nos tiene que generar, digamos, para estar completamente satisfechos es que nos brinde, ¿sí? La misma utilidad en todos los bienes. O sea, aunque gastemos
todo nuestro dinero, por ejemplo, en alimentos, lo que nos dice este principio, o sea, si nosotros gastamos la última unidad de dinero que disponemos en alimentos, lo que estamos por ahí diciendo es que al gastar en alimentos, nosotros tenemos, por ejemplo, una utilidad, ¿sí? Asociémosla a un número. Así, miren, asociémosla a un número. A ver, esperen un minutito que se lo trato de hacer un poquito más amigable. Supongamos que este sea el número 100, ¿sí? Este cociente de 100, ¿sí? Y este otro cociente de exactamente también 100. O sea, vean que la utilidad marginal de alimentos con respecto al precio de los alimentos y de vestimenta con respecto al precio de alimentos, en equilibrio se igualan. Ese es el principio de la utilidad marginal. Entonces, ¿pero cómo podemos llegar a ese 100 igual 100? Bueno, se puede llegar a ese 100 igual 100, ¿sí? Por ejemplo, gastando nuestro último peso o en vestimentas, o en alimentos, o en ambos bienes. O sea, gastamos por ejemplo, necesitamos, vamos a llevarlo a un panorama más así concreto, ¿sí? Nosotros nos sentimos satisfechos y felices en un valor 100, que no sabemos por qué, ya lo dijimos, no sabemos por qué es ese valor 100, pero nos sentimos satisfechos digamos, con ese valor 100. Ahora, digamos, se igualan todas las satisfacciones marginales si esa última unidad monetaria, por ejemplo, la gastamos en hacernos un viaje, ¿sí? Entonces, al hacer un viaje, ¿sí? Ahora tenemos todas las satisfacciones marginales de todos los bienes, ¿sí? Idénticamente iguales. Supongamos que se entiende, ¿no? Se entiende. Supongamos que este cociente sea 100 sobre 1 y este otro cociente sea 100 sobre 2. Entonces, si nosotros estamos pagando más, por ejemplo, por vestimenta que por alimentos, entonces este cociente que era antes 100 sobre 1 y que nos daba 100 y ahora pasamos a 2, este cociente nos va a dar 50. Entonces, se abarató el precio o la utilidad, digamos, de las vestimentas. Entonces, no sé si es exactamente, no sé si ustedes me están entendiendo el concepto. O sea, el tipo llega al máximo nivel de felicidad cuando todas las felicidades se igualan, pero eso se detecta cuando en la última unidad monetaria gastada en esa última unidad de bienes, ni más ni menos. Eso dice el principio de la utilidad marginal. Lo que está diciendo, ni más ni menos, es que se tiene que cumplir esto que está acá abajo. Si eso no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, que el cociente entre la utilidad marginal de A y los precios de A sea, por ejemplo, mayor que la de B, ¿sí? El tipo no está gastando su último peso de manera óptima, o sea, no está cumpliendo con el principio de la utilidad marginal. Cumplir, ya digo, ¿sí? O sea, es como hacerle honra a ese individuo que es racional y calculador. Ese individuo racional y calculador va a gastar y va a mantener digamos, su canasta bien ordenada en función de lo que gasta. Tratemos de entender este gráfico. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué curvas ustedes detectan acá? Díganme. De indiferencia y de presupuesto. Exacta, recta de presupuesto. Veamos el punto A. ¿Qué mostramos en el punto A? Tenemos una recta presupuestaria y una curva de utilidad 1, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, y la de indiferencia también. Utilidad le llamamos ahora. Sí. ¿Está ok. bien? Y el punto B tenemos otra curva, otra restricción presupuestaria y otra curva de utilidad. ¿Sí o no? Sí. El punto B. Y el punto C tenemos otra restricción presupuestaria y otra curva de utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué pasó ahí? Entre A y C. Pregunto. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Cambió la pendiente de la restricción presupuestaria o no? Sí. ¿Aumentó o Sí, disminuyó? bajó el valor de los alimentos, subió el valor de la vestimenta. Precio, no valor, precio. Sí. Entonces, ¿quién se abarató en términos relativos? Se abarataron los alimentos. 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 ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 10. 3. 2. Pasamos de A a B. O sea, Sí, B con respecto a A es más barato el precio de los alimentos. Y C con respecto a B es más barato. ¿Se entiende? claro, Pasamos. de A a C 2 veces se abarataron. No, claro. Porque primero se abarató hasta B y luego se abarató hasta C. ¿Listo? Sí. Ahora, ¿qué sucede en los puntos A, B y C? Ya sé que hay una recta verde, una curva verde, pero todavía no la mencionamos. ¿Qué están haciendo los individuos ahí en los puntos A, B y C en función de todo lo que dije antes como 50 veces por segundo cuadrado? ¿Qué es lo que pasó en A, B y C? ¿El individuo estaba satisfecho o no? ¿Está satisfecho porque está coincidiendo el presupuesto Sí. con la... Está en el punto óptimo. Exacto, está cumpliendo con las dos condiciones. Sí. En el punto A llegó con su restricción presupuestaria, llegó a la máxima curva de utilidad, ¿sí? Y el último peso gastado por el principio de la utilidad, ¿sí? Hizo que el tipo se encuentre sumamente feliz. ¿Por qué? Porque lo gastó de manera muy racional. O sea, se igualaron las satisfacciones marginales. ¿Está bien? En el punto A. Ahora, ¿qué pasó? Se le desencajó todo. ¿Por qué? Porque bajó el precio de los alimentos. Ahora, de nuevo, tuvo que encontrar su nivel un nuevo nivel de felicidad en el punto B. Pero en el B y en el C pasa lo mismo, porque la Sí. relación de vestimenta y alimento se modificó la curva, pero sigue cumpliéndose lo mismo. Claro, pero tuvo que, digamos, Volver a cambiar. encontrar el punto óptimo. Claro, tuvo que volver a cambiar su arquitectura, digamos, Sí. su relación, restricción presupuestaria, ¿sí? Composición de la canasta de alimentos y vestimenta, para maximizar, se dice eso, Paula, maximizar, o sea, cumplir esas dos condiciones. Y además llegar con ese principio de la utilidad marginal. En el punto B, de nuevo, se cumple que las pendientes de la restricción presupuestaria y de la curva de utilidad se igualan. Baja de nuevo el precio y en el punto C se vuelven a igualar. ¿Está bien? Pero cambian las composiciones, ¿no? Porque claramente al bajar el precio de los alimentos, el tipo empieza a comprar más alimentos. ¿Está bien? Bueno, Sí. no se está moviendo sobre una misma curva. No se está moviendo sobre una misma curva. Está encontrando curvas de utilidad más alejadas del origen, más al noreste. Mejores. Claro, está mejorando su situación. O sea, moverse sobre la misma curva de utilidad es cambiar la relación marginal de sustitución. O sea, él mismo voluntariamente deja un bien e incorpora otro. Pero no es este el caso. Este caso en el que el tipo detecta que los precios le cambiaron y entonces incorporó más unidades del bienes del que se abarató. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? Buenísimo.
Entonces, aparece la curva precio-consumo, que es la curva verde, que es la que une todas esas combinaciones que maximizan. Es la curva precio-consumo. Vean que tiene pendiente negativa la curva precio-consumo. La verde, ¿no? La ven. Entonces, la curva precio-consumo está mostrando, digamos, que el individuo está mejorando su situación, su felicidad, porque está alcanzando curvas de utilidades más alejadas del origen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, vean que los puntos A, B y C son mejoras continuas que va teniendo el individuo. Entonces, la curva esta, precio-consumo, que justamente junta todos esos puntos, se mueve entre cantidades de vestimentas y cantidades de alimentos. Cantidades de vestimenta y cantidades de alimentos. Esta curva precio-consumo es justamente la antesala, ¿sí? O la que determina la curva de demanda individual, ¿sí? La curva precio-consumo. ¿Cuál fue el bien que se abarató? Fue alimentos. Vean, el punto A es este. En el punto A, el tipo consumía al precio P3 Q1 unidades de alimentos, al precio P2 Q2 unidades de alimentos, al precio P1 Q3 unidades de alimentos. ¿Qué decíamos nosotros en el gráfico anterior? Bueno, decíamos que la A, B y C eran como desplazamientos hacia afuera, movimientos hacia afuera, rotaciones hacia afuera de la restricción presupuestaria, ¿sí? El tipo va comprando más del bien que se abarata. Ahora, en los ejes, lo que muestran acá son cantidades, pero la curva que surge a partir de la curva precio-consumo, que es la curva de demanda individual, no mide solo cantidades, mide precios y cantidades endógenamente. Cambian endógenamente, miren, endógenamente. Cambian los precios, en este caso, bajan los precios, aumentan las cantidades. Tiene pendiente negativa. Vean que los ejes son distintos. Antes los ejes eran vestimenta y alimentos y acá precios y alimentos. Les doy una pregunta de parcial acá. Tentativa, escriban rápido porque va rápida la pregunta de parcial. En la curva de demanda individual de alimentos surge, 2 puntos. 1, primera respuesta posible, porque hay multiple choice, ¿no? Surge de variaciones en la cantidad de vestimentas con respecto, variaciones de los precios de la vestimenta, variaciones de los precios de las vestimentas en relación con alimentos. 2, variaciones de los precios, tanto de alimentos como vestimenta. 3, surge que, ¿cómo era el enunciado? La curva de demanda individual surge de... Sí, La curva de demanda individual de alimentos surge de alimentos, surge de situaciones, la tercera, donde la pendiente de la curva de utilidad es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria. Y la cuarta respuesta posible es ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Escucho comentarios.
Disculpe, dijo situaciones donde la pendiente de la curva de utilidad es mayor. Que la pendiente de la restricción presupuestaria. Gracias. Escucho comentarios. ¿La primera está bien? ¿La primera está bien? ¿La primera respuesta? Yo digo que no. ¿Por qué? Si se demoran mucho, voy a cumplir otro año acá sentado. ¿Qué dice la primera respuesta? Variaciones de los precios de la vestimenta en relación a los alimentos. ¿Y qué dije yo recién? ¿Qué cambiaba? ¿Cómo era el enunciado? Perdón, me olvidé ya. La curva de demanda individual de alimentos Listo, surge sí. de... Entonces, ¿lo que está cambiando son los precios de los alimentos o de la vestimenta? Y eso lleva a distintos cambios en las cantidades. ¿Se entiende lo que digo? La curva de demanda, miren, atrás, miren acá atrás. Acá atrás. La curva de demanda. ¿Eh? ¿Dónde estás? La curva de demanda. Precios, cantidades. Curva de demanda. ¿Está bien? ¿Sí o no? Listo. Sí, Entonces, esta curva de demanda, yo dije que es de alimentos. Profe, está muteado. profe, no se le escucha. No se escucha. Ahí está, ahora sí. Ahí sí. Dice, fuiste Ahí está. silenciado. ¿Alguien me silenció? No puede ser. Bueno, entonces, miren, estábamos en una situación así. ¿Sí? Y estábamos en una situación así. Entonces, y vamos para acá, y vamos para acá. Entonces, acá tenemos, me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos Q, acá tenemos B corta, perdón. B corta, A. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, después yo les dije, pasa esto. Entonces, tenemos otra acá. Este era el punto A, este era el punto B. A, B. Y nos vamos acá. Este sería A0, este sería A1. ¿Sí? Este sería Q0 y este sería Q1. ¿Listo? ¿Está bien o no? Sí. P0, P1. A, B. Pasa de nuevo lo mismo, a ver si me sale bien la otra. ¿Sí? Y tenemos otra más acá abajo. Y nos vamos para allá. Punto C. Y tenemos A2 y acá tenemos Q2. ¿Entienden el gráfico o no? Sí, Pregunta, ¿qué precio bajó? el de los alimentos, ¿Con respecto a qué? a la vestimenta. ¿Qué dice la primera respuesta? Yo no me entiendo lo que escribí. Variaciones de los Muy precios. rápido. Precio de la vestimenta con respecto a alimentos, es al revés. Sí, de los precios de la vestimenta en relación a Pero- alimentos. Pero por eso, ¿qué dispara? O sea, porque el enunciado estamos hablando de alimentos.
Sí, Bien, la demanda individual de alimentos es esta. sí. Surge de, dice, cambio en precio de vestimenta con respecto a alimentos. No, es al revés. Cambio de precio de alimentos con respecto a vestimenta. Es este gráfico. Es la segunda, entonces, la correcta. ¿Qué dice la segunda? Variaciones en los precios No, de alimentos y No. vestimenta. No. No, no, tampoco. Porque es la Elimina variación de las los precios del situaciones posteriores. alimento. Es solamente Ah, de alimentos. Exacto. entonces no es Tercero. ningún. Es ninguna de las Ninguna anteriores es. la correcta. Yo sugiero que este tipo de preguntas así maliciosas las vayan incorporando. No de las acá va a al dictar el próximo parcial, ¿no? ¿Eh? No lo va a dictar, ¿no? El parcial. ¿No lo voy a qué? A dictar. dictar. No, le voy a tener una hoja así, una hoja que tiene un shock eléctrico, que cuando la tocan les pega así en la mano. ¿La tercera cuál es? Situaciones donde la pendiente de la curva de utilidad es mayor que la pendiente de la recta presupuestaria. En estos puntos, ¿es mayor o es igual? Me lo dijeron hace un ratito. Vos me lo dijiste, Paula. Estos puntos. Son iguales. Sí, ¿Son iguales? sí, exacto. Y son iguales. O sea, decíamos que la RMS era igual a menos PA sobre PB. ¿Sí? Y acá, ¿qué dice la cosa? Dice que es mayor. Que en esos puntos acá es mayor. Sí, ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que poner? ninguna de las anteriores. Ninguna. No, pero pará. En el parcial va a haber tres tipos de preguntas. Tres tipos de preguntas. Esta es uno de los tipos de preguntas. Si ustedes eligen ninguna, tienen que poner, está la 1, la 2, la 3 y la 4. Esa es ninguna. ¿Sí? La marcan así, la marcan y atrás escriben en el dorso, si esta es la pregunta 1, por ejemplo, en el dorso escriben 1, ¿sí? Ponen directamente, la curva de demanda individual surge de cambios en los precios de los alimentos. ¡Pum! A la mierda. ¿Está? ¿Listo? ¿Está bien? Sí. Ok, o sea, justificada. No, pará. Ustedes tienen que, por eso, es sutileza, Paula. Perdón, sutileza en el sentido que en otras sí le voy a pedir que justifiquen. Acá le voy a pedir que indiquen, la palabra es indiquen cuál es la respuesta correcta. Indiquen, la mencionen. ¿Se entiende la idea? Bien. Es obligatorio eso. Si eligen una que es ninguna, tienen que indicar cuál es la correcta. Ah, o sea, en el caso de que no sea ninguna de las respuestas anteriores. Claro. Si es alguna, no es necesario. Perfecto. No, bueno, por eso, escuchá una cosa, Noelia. Noelia, mirá, existen tres tipos de preguntas. Esta que hicimos recién, ustedes dijeron que era ninguna. Marcaron acá donde dice ninguna, marcaron. Atrás, obligatoriamente, tienen que poner cuál es. Señalar, mencionar cuál es. Pero es así, mencionarla nada más. Por eso le dije a Paula, le digo, Paula, ella me dijo justificar. El segundo tipo de preguntas es que por ahí te aparezca algo así y que te diga, y que sea, por ejemplo, la pregunta 2. Entonces, marcá la respuesta 2, marcá la respuesta 2, pero acá en el enunciado te va a decir justificar. Justificar. Entonces, si es esta. Pará, déjame terminar. Si la tenés que justificar, atrás sí la justificás. La marcás adelante y la justificás atrás. Y el tercer tipo de preguntas es que simplemente no sea ni ninguna y no te esté pidiendo acá que justifiques. Directamente la marcás y ya está, se acabó. ¿Listo? Buenísimo. ¿Estamos de acuerdo? No sé quién me estaba preguntando algo. ¿Estamos? Seguimos. Profe, ¿los gráficos los vas a tomar? No, pero les sirve a usted para darse cuenta, porque fíjate que recién estaban tirando tiro al blanco a las palomas que pasaban por la plaza y no le pegaron a ninguna, y volaron como 18 palomas, ¿viste?
Así que yo les sugiero que miren, que se acuerden del gráfico, y si se acuerdan del gráfico, pueden hacer este tipo de razonamiento, ¿está? ¿Cuántas preguntas van a hacer, profe? 10. 10 preguntas. 10, y el regalo es que no restan. O sea, pueden pueden tirar 58 tiros, ¿viste? De todos modos, el sufrimiento está garantizado en esta materia. Dale, seguimos. Bueno, listo. ¿Qué pasa si, bueno, estamos en esto, ¿no? Entonces, miren acá, este punto. En la medida que se va moviendo desde al punto A, al punto B, al punto C, el individuo va como, digamos que va mejorando su situación. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el tipo en el punto A acá, por ejemplo, en el punto A tiene... Profe, mire que no está compartiendo la pantalla, no estamos viendo. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa con esta Sí, cosa? sí, se ve. Se veía. Yo no lo Sí estoy, se ve. perdón, yo no lo estoy viendo. Y ahora díganme. Ahora sí. Listo. Sí, Entonces miren esto, en el punto A tiene un nivel de felicidad, de satisfacción. En el punto B mejora su nivel de satisfacción, porque se abarató el precio del bien. Pero estoy hablando, obviamente, del bien que cambió el precio, ¿sí? Que en este caso es alimentos, ¿se entiende? Y el punto C se abarató todavía más. ¿Está bien? Bueno, entonces el punto A es un punto de menor felicidad, menor satisfacción, y baja el precio y empieza a tener como más satisfacción o más utilidad. ¿Está bien? Lo mismo, es exactamente lo mismo lo que les dije recién. ¿Sí? Entonces, es como que los puntos A, B y C son puntos donde el tipo le da como, empieza a dar como más valores, más valor al bien. ¿Está bien? Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué pasa si cambia el ingreso? Bueno, miren, ¿qué tenemos acá? Los puntos A, B y C de nuevo. Pero ahora las restricciones presupuestarias no cambiaron. No cambiaron no cambiaron de pendiente. Tienen exactamente todas las mismas pendientes. Entonces lo que se modificó acá no es el precio de un bien, sino que se modificaron los ingresos. Ingresos. Entonces, en esos ingresos, ¿qué quiere decir? Estaba en el punto A en la utilidad 1. Aumentó el ingreso y ahora compra más unidades de ambos bienes. Pero les recuerdo, no cambió el precio relativo de un bien con respecto a otro, el precio de un bien con respecto a otro, el precio relativo. Cambió el ingreso. En el punto B compra más de los dos y en el punto C compra más todavía de los dos. La curva que une justamente todos esos puntos donde se sigue cumpliendo la maximización y el principio de utilidad, donde se cumplen esas condiciones, ¿sí? Esa curva se llama curva ingreso-consumo. Curva ingreso-consumo. ¿Está bien? Esa curva ingreso-consumo muestra todas las combinaciones que maximizan, pero no maximizan a distintos precios relativos, maximizan a distintos ingresos. ¿Se entiende? Vean que si, por ejemplo, aumenta el ingreso y aumentan las cantidades demandadas de los dos bienes, estos bienes son considerados bienes normales. Bienes normales. ¿Está bien? Los bienes normales son aquellos que cuando aumenta el ingreso, aumentan las cantidades demandadas. Los bienes inferiores son exactamente los contrarios, los que al aumentar el ingreso disminuyen las cantidades demandadas. Son por lo general los bienes de segundas marcas. ¿Sí? Aumenta el ingreso, dejamos de consumir bienes de segunda marca. ¿Sí? Y empezamos a consumir otros bienes. O sea, disminuye la demanda de ese bien y aumenta la cantidad demandada de otros bienes. Bueno, entonces,
vean que acá no se trata de un movimiento sobre la curva. Vean que nosotros hablamos de una curva cuando hablamos de la curva ingreso-consumo, cuando hablamos de la curva, perdón, precio-consumo, lo que estábamos viendo es que nos movíamos sobre una misma curva, desde el punto A al punto B al punto C, porque estaba bajando el precio de un bien. Acá lo que sucedió es que aumentó el ingreso. Entonces, la curva se desplaza hacia la derecha, se desplaza hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, a la medida que más grande sea la variación de ingresos, más desplazamiento va a haber hacia la derecha de justamente las cantidades de la demanda de esos bienes. ¿Está bien? De la demanda individual de esos bienes. Porque aumenta la demanda de los dos bienes, no aumenta la demanda de uno de los bienes porque su precio disminuyó. Aumenta la demanda de los dos bienes. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ahora, vean, qué pasa si esto, la curva verde muestra que tiene pendiente, esa curva verde que se llama ingreso-consumo, tiene pendiente positiva, porque el individuo, porque se trata de un bien normal, aumenta el ingreso y los dos bienes en realidad son normales, tanto vestimenta como alimentos, ¿sí? Los dos bienes son normales, aumentan el consumo de los dos bienes, por eso tiene pendiente positiva. Pero ¿qué pasa si me fui para el otro lado? ¿Qué pasa si ahora un bien no es un bien normal? Bueno, por ejemplo, esto, ¿qué está sucediendo acá? Miren, desde el punto A hacia el punto B, cuando aumenta el ingreso, el bien se comporta como si fuera un bien normal. O sea, aumenta la demanda de alimentos de A0 hasta A2. ¿Se entiende? Se ve, ¿no? A0 hasta A2. Nos movemos desde el punto A hacia el punto B. Ahora, cuando el nivel de ingreso ya llegó a cuando el nivel de ingreso es de esta restricción presupuestaria, o sea, es un nivel, por ejemplo, de ingreso alto, ahora el individuo deja de consumir alimentos, consume menos alimentos. Entonces, la curva se mueve de utilidad, se mueve como para atrás. Sigue aumentando la cantidad de vestimentas cuando le aumenta el ingreso, pero disminuye la cantidad, la demanda de alimentos. Como al aumentar el ingreso disminuye las cantidades demandadas de alimentos, decimos que alimentos es, en este caso, un bien inferior. ¿Sí? Es un bien inferior. O sea, vestimenta se comporta como un bien normal, pero alimentos se comporta como un bien inferior. ¿Por qué? Porque al aumentar el ingreso disminuyen las cantidades demandadas de alimentos. Y esto lo vemos. ¿Cómo lo vemos? Vean que cuando pasamos de A a B, las cantidades de alimentos pasaron de A0 hasta A2. Pero luego le aumentó de nuevo el ingreso al tipo, que lo vemos en esta recta, le aumentó el ingreso al hombre de nuevo, pero en vez de seguir aumentando las cantidades de alimentos, ahora la recta ingreso-consumo lo que muestra es que en vez de seguir con pendiente positiva como mostraba el ingreso-consumo con pendiente positiva la recta verde, la curva de ingreso-consumo se mueve para atrás, se mueve como, o sea, empieza a tener ahora, en el punto C empieza a tener pendiente negativa. En el punto C tiene pendiente negativa la curva de ingreso-consumo. ¿Y eso qué muestra? Que empieza a disminuir, vean acá abajo, las cantidades demandadas de alimentos. Bajan. Cuando sube por última vez el ingreso, baja desde A2 hacia A3. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, alimentos se comporta como si fuera
un bien inferior. ¿Listo? Sí. Estuvimos viendo la curva ingreso-consumo que comparaba cantidades, la curva ingreso-consumo y la curva precio-consumo, la precio-consumo determina la curva de demanda individual, ¿sí? La curva ingreso-consumo ahora va a determinar lo que se llama curva de Engel. Curva de Engel. En la curva precio-consumo teníamos en los ejes precio-consumo, teníamos cantidades de vestimenta en ordenadas, cantidades de alimentos en abscisas. Cuando fuimos a la curva de demanda individual, tuvimos precios del bien que varió el precio y cantidades en los ejes, ordenadas y abscisas. Cuando vimos la curva ingreso-consumo, tuvimos cantidades, de nuevo, de vestimenta en ordenadas y cantidades de alimentos en abscisas. Y vimos desplazamientos de la curva. La pendiente positiva de la curva ingreso-consumo nos hablaba de un bien normal, la pendiente negativa, ¿sí? La pendiente positiva en un tramo y negativa en el otro nos hablaba de un bien inferior. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando el ingreso era muy alto, se daba vuelta. ¿Está bien? Entonces, la curva precio-consumo nos llevaba a la curva de demanda. ¿Está bien? En ordenadas teníamos precios, en abscisas teníamos cantidades. La curva ingreso-consumo nos lleva a la curva de Engel. Y ahí en la curva de Engel, las variables endógenas son ingresos y cantidades. Y cantidades. ¿Está bien? Ingresos en ordenadas, cantidades. Entonces, la curva que recién describimos nosotros la última fue una curva de Engel, ¿sí? De un bien inferior. ¿Por qué? Para alimentos nada más. ¿Por qué? Porque aumentaba la cantidad de alimentos demandada en la primera suba de ingresos y en la segunda suba de ingresos, vean lo que pasa con las cantidades de alimentos cuando sigue aumentando el ingreso. Vean que sigue aumentando el ingreso. Eso es lo que yo te decía, creo que Micaela te llamás, que es mejor acordarse del gráfico. Fíjate que el ingreso sigue aumentando, pero ahora las cantidades, en vez de seguir aumentando, se van para atrás. Entonces, esta curva de Engels que conecta ingresos y cantidades de un bien inferior, te describe justamente que si siguen aumentando los ingresos, lo que te va a terminar sucediendo en un bien inferior es que las cantidades de ese bien inferior van a disminuir. Este es el tramo en que disminuyen. Fíjate que las cantidades aumentan hasta por acá y después disminuyen. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? La curva de Engels de un bien normal, ¿sí? Como vestimenta, por ejemplo, vamos a poner vestimenta, ¿sí? Todo el tiempo, cada vez que aumenta el ingreso, todo el tiempo las cantidades de vestimenta aumentan, tienen pendiente positiva. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, escuchen una cosa, yo ya me voy. ¿Qué hacemos? ¿Virtual o presencial? Digan ustedes. Habíamos Virtual. votado en el grupo y quedó virtual. 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 Listo. La reunión virtual del viernes que viene es, terminamos este tema, que quedarán 10 filminas más, y después de eso, ustedes preguntan. ¿Está bien? Sí, Ustedes profe. preguntan. El otro viernes es el parcial, ¿no? Sí. Sí. O sea, el Día Nacional del Sufrimiento se llama ese. Yo la paso re bien. Ese es el mejor día del año para mí. ¿Listo? Bueno, disculpen, por razones obvias me tengo que ir.
Así que nos vemos el viernes virtual entonces, ¿sí? Sí. Después voy a corregir el calendario para que puedan ver toda la fecha, porque no lo corregí todavía. Así que bueno, por favor, lean, ¿sí? Lean. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, y traten de internalizar la idea de los formatos del parcial, de esos 3 tipos de respuestas que le indiqué, por favor. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Hasta luego. Gracias.